el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, les rogaban encarecidamente: merece que se le conceda porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te moleste, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso tampoco me creía digno de venir ante ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. También, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad, y con soldado a mis órdenes, y les digo a uno ve, y va, al otro ven, y viene, y a mi criado a esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, lo enviado, encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los santos que hoy celebramos, Cornelio y Cipriano, son realmente interesantes porque ellos nacen los dos más o menos en torno al año 200 y mueren en el año 257. En el año 251 hubo una gran persecución de Decio y en el año 257 la de el emperador Valeriano. Y los dos se habían librado de la primera. Tanto Cornelio, siendo papa, había sido, después de un tiempo de sede vacante en el que no sabían bien a quién elegir, al final salió elegido Cornelio por aclamación popular, y Cipriano era obispo de Cartago, en el norte de África. Y allá él era un hombre de una familia, diríamos, pagana, romana, muy pudiente, ¿verdad? Él era un experto en retórica, en todo, pero cuando se encuentra con el Señor, decide dedicarse a estudiar sobre todo la Sagrada Escritura. De hecho, escribió un comentario al Padre Nuestro, que ahora que estamos en el año, ¿verdad?, de la oración y del Padre Nuestro, lo quieren buscar, es muy interesante, de San Cipriano. Entonces, él en la primera persecución, la del año 251, la de Decio, también fue, un poquito antes, fue elegido obispo de Cartago, pero tuvo que esconderse. Muchos en esa persecución ofrecieron ofrendas de incienso a los dioses paganos para poder mantenerse con vida, es decir, apostataron de la fe. ¿Y qué es lo que pasó cuando eso terminó? Que Cipriano dijo que todo el que quisiera volver, volvía. ¿Y qué penitencia tenían que hacer? Pues rezar un poquito y ya está. No eran las grandes penitencias que en otras diócesis estaban poniendo, sino que él decidió jugar más a la misericordia. Él mismo había estado oculto porque lo querían matar. Pero claro, luego llega la de Valeriano, año 257. Allí lo agarran preso
el juez Valerio le dice, tienes que postrarte ante el emperador. Y él dijo que de ninguna manera. Dice, pues la sentencia es morir decapitado. Y él dijo, está bien. Pues, o sea, de hecho en las crónicas, en el acta de los mártires pone que él, cuando le dicen la sentencia, las respuestas de él es, gracias sean dadas a Dios. Él mismo se tapó los ojos con la venda, él mismo se vendó, pidió a sus feligreses que al verdugo le dieran 25 monedas de oro, que hoy es mucho dinero y en aquella época más. Y entonces, ¿qué hicieron los fieles? Cubrieron con sábanas blancas, con telas blancas, el lugar donde iba a ser decapitado, para recoger la sangre y guardarla como reliquia. De un machetazo, ¿verdad? Le cortan la cabeza, muere, y ese mismo día ya se lo llevan en procesión. Piensen que esto todavía no estaba reconocido el cristianismo como religión dentro del Imperio Romano. Por eso fue en el año 313, es decir, 20 años después se reconocerá el cristianismo como religión y dentro del Imperio Romano, y en el 333 ya se convierte en la religión oficial del imperio. En medio de todo eso se lo llevan cientos de personas que piden que se lo mate con su obispo por defender la fe, se lo llevan en procesión, ya es declarado santo automáticamente, ¿verdad?, por aclamación popular, y en esa misma están matando al Papa el mismo día. De hecho, por eso van unidos a Cornelio. A Cornelio, ¿cómo lo matan? De la misma manera. Los mismos fieles van a poner paños para recoger su sangre, incluso cuando le cortan la cabeza, le cubren con un sudario muy rápido para poder recoger esas reliquias y poder guardarla. Entonces, en la misma procesión, porque fue en Roma, lo llevan de Cartago a Roma, ¿verdad?, a Cipriano, en la misma procesión ya están declarando que esos mártires, la sangre de esos mártires, es semilla de nuevos cristianos. ¿Por qué les cuento todo esto? Primero, por cultura general y porque es interesante que conozcamos, ¿verdad?, la historia de nuestra familia. Pero sobre todo, para que nos preguntemos cómo nos disponemos nosotros a dar la vida por Cristo. Probablemente, y ojalá así suceda, porque es una tragedia que haya tiempos de persecución, probablemente nosotros aquí no vivamos una persecución. Digo, puede cambiar el sistema político como en otros países, ¿verdad? Probablemente no lo vivamos, de hecho ahora no lo vivimos, al contrario, se nos respeta mucho a los católicos en el país. Pero la Iglesia, unos años después, unos siglos después, empezó a admitir otros santos. Al principio eran solo los mártires, los santos. Y empezó a admitir otros santos y a canonizar a otros que no los habían matado. ¿Saben por qué? Porque se reconoció que había un martirio cotidiano. Es decir, lo que nos hace santos es el martirio, el ser testigos de Cristo. Puede ser o bien con la sangre o bien con la vida. ¿Cómo estamos siendo mártires? Si cada día que nos tenemos que levantar es un drama y nos levantamos para el Señor, ya empezamos mal el martirio. Si el aire se daña, tenemos un problema. O ayer, que hacía un calor terrible, ¿verdad? Mucha gente me contó el calor que hacía como si yo no lo sintiera, si yo tuviera la piel de amianto, ¿verdad? Me decían, padre, qué calor hace. Y yo, no me había dado cuenta. Vivo en otro planeta. Claro, se piensa que porque soy español, ¿verdad?, ya no siento el calor o tengo la piel de cartón. Fijémonos en estas cosas, porque esos detalles son los que, en caso de vivir la prueba del martirio sangriento, la podremos vivir bien y sobre todo estamos viviendo para el Señor. A veces nos inventamos muchas cosas y queremos ser muy correctos y hacerlo todo asquerosamente perfecto. Eso no sirve para nada. Eso puede quedar más o menos bien. Lo que sirve es el corazón entregado al Señor y eso se nota. Y se nota en esos pequeños detalles, en los que en lugar de atacar al que nos ataca, le damos 25 monedas de oro porque nos permite el privilegio de compartir la cruz de Cristo. Amén.